Muy cordial bienvenida en nuestra primera sesión presencial. Estoy muy contenta que volvamos a vernos aquí en una sesión presencial. Les agradezco muchísimo que se hayan tomado la molestia de venir y esperemos que de aquí en adelante cada vez vayamos siendo más para que seamos muchos a la hora del Congreso en Acapulco. Entonces agradezco mucho su presencia y bueno, también pues los que no pudieron venir, también les agradecemos mucho que estén conectados y vamos a dar inicio a nuestra sesión del mes de marzo. Por favor, el doctor David Eduardo Cervantes Barragán le da acta de la sesión anterior. Él es nuestro secretario de la asociación. Doctor. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. De acuerdo al orden del día, posterior a la bienvenida, me permito leer el acta con respecto a la primera sesión mensual reglamentaria del año 2022, la cual dice lo siguiente. En sesión virtual de carácter multicéntrico en la República Mexicana, siendo las 17 horas del 1 de febrero del 2022, se reunieron 237 observadores virtuales en vivo, entre ellos socios numerarios, adscritos y estudiantes, que completaron su registro a través de su cuenta de usuario en la página www.amgh.org.mx, con el objeto de celebrar la primera sesión mensual y hacer constar su asistencia, que será añadida al libro de actas. Dicha sesión fue dirigida por la doctora Juana Inés Navarrete Martínez, presidenta de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Genética Humana AC, asistida por el doctor David Eduardo Cervantes Barragán, secretario de la misma, con la siguiente orden del día. 1. Bienvenida. 2. Lectura del acta de la Asamblea General del 46 Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Genética. Participación de los ganadores del premio Héctor Márquez Monter. Asuntos generales, votación del informe financiero de la mesa 2019-2021 y votación del acta de la Asamblea General durante el 46 Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Genética. La doctora Juana Inés Navarrete Martínez dio la bienvenida a los asociados, además de invitar a hacer uso de la palabra a través de la plataforma. Enseguida, el doctor Cervantes Barragán dio lectura al acta anterior de la Asamblea General durante el 46 Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Genética, mencionando que al final de la lectura se realizaría la votación del acta. La doctora Navarrete Martínez cedió la palabra al doctor David Eduardo Cervantes Barragán, quien coordinó la sesión correspondiente a la presentación de los premios Héctor Márquez Monter, presentando en primer lugar a la doctora Rosalba Sevilla Montoya, con el trabajo titulado Detección de SARS-CoV-2 en líquido amniótico en pacientes asintomáticas con diagnóstico de COVID y transmisión vertical. Posteriormente se dio la palabra a la doctora Andrea Gabriela García Rueda, quien presentó el trabajo titulado Síndrome de predisposición a cáncer, análisis de factores condicionantes de referencia y asistencia en la consulta externa y utilidad de las pruebas moleculares. Al término de estas, el doctor David Eduardo Cervantes Barragán coordinó el bloque de preguntas y respuestas, y al término de esta sección, el doctor mencionó el gran número de felicitaciones realizadas y se dio la palabra a la doctora Juana Inés Navarrete Martínez para realizar el cierre de dichas presentaciones y dar paso a los asuntos generales. En los asuntos generales, la presidenta puntualizó los siguientes datos. A. Se presentó el calendario de sesiones mensuales virtuales de la Asociación Mexicana de Genética Humana 2022, disponible en la sección de sesiones mensuales de la página www.mgh.org.mx. Y se mencionó la probabilidad de realizar la segunda sesión mensual de manera híbrida. Con respecto a las cuotas de asociados 2022, se mencionó el monto de estas, así como que se respetarán las cuotas 2021 hasta el 31 de marzo del 2022. Se invitó por primera ocasión al 47 Congreso Nacional de Genética Humana, que se llevaría a cabo del 7 al 12 de noviembre en la ciudad de Acapulco, Guerrero. Posteriormente a los asuntos generales, se solicitó que los socios numerarios entraran a una plataforma virtual para realizar votaciones del informe financiero y del acta. Se dio
se dio la oportunidad de que el ingreso constara de 56 socios numerarios, los cuales tuvieron derecho a voto. Posterior al ingreso a la plataforma de votaciones, se invitó al doctor Elías García Ortiz a coordinar la presentación del informe financiero. El informe financiero fue presentado por la doctora Melba Gutiérrez Angulo. Se realizó una votación donde se consideró aprobado con 53 votos a favor, 0 abstenciones y 1 en contra, sin contar además con algún comentario modificatorio a través de los medios virtuales proporcionados durante la sesión. Finalmente se procedió a la votación del acta de la Asamblea General del 46 Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Genética Humana. La doctora Alejandra Camacho pidió la palabra solicitando la aclaración del acta con respecto a los sucesos durante la Asamblea General, así como la no presentación del trabajo anunciado como ganador en los premios Héctor Márquez Monter. El doctor Elías García solicitó el derecho de réplica aclarando los comentarios vertidos. Asimismo, la maestra en ciencias Alicia Cervantes sugirió que la misma votación sirviera para la aprobación del acta. Se realizó la votación misma que se consideró aprobada con 36 votos a favor, 1 abstención y 36 en contra, sin contar además un comentario modificatorio a través de los medios virtuales proporcionados durante la sesión. Posteriormente se dio concluida la sesión virtual y se convocó a la segunda sesión de la Asociación Mexicana de Genética, la cual se lleva a cabo el día de hoy. Si existe alguna situación, ya sea de manera presencial o de manera virtual, para la aclaración del acta. Y si no es así, se votaría el acta de la sesión anterior. Quienes estén a favor de manera presencial, levantar la mano, más los que pudieran estar de manera virtual para que puedan realizar la votación a favor. Entonces, de manera presencial, si alguien está, si están a favor. Ok, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. Presencialmente tenemos 13 votos a favor. ¿Tenemos algún voto en contra? No tenemos votaciones en contra. ¿Y abstenciones? ¿Tenemos alguna, digamos, abstención? No sé si me pudieran corroborar el dato de manera virtual. En unos segundos más tendremos el dato de manera virtual para marcar una tendencia. Tenemos 36, perdón, 35. Tenemos 35 sís de manera virtual, por lo que más los 13 que se tienen aquí, quedaría aprobada el acta de la sesión anterior. Continuando con la orden del día, me permito presentar a nuestro invitado del día de hoy, quien tenemos el gusto de que contemos de manera presencial con su presencia para coordinar la sesión del día de hoy, al doctor Rodrigo Moreno. El doctor Rodrigo Moreno es el jefe del Servicio de Genética del Hospital Infantil de México. Entonces, muchas gracias, doctor. Brindémosle un aplauso. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, doctor David. Buenas tardes a todos. Es para mí un honor coordinar esta sesión el día de hoy a cargo del Departamento de Genética del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y quiero iniciar
por agradecer a la doctora Juana Inés Navarrete, al doctor David Cervantes y a todos los miembros de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Genética Humana por permitirnos expresarnos y dar a conocer los trabajos que estamos llevando a cabo en el Hospital Infantil de México. Para empezar, el primer trabajo que vamos a presentar es a cargo de la doctora Mirena Astiazarán Osornio, médico adscrito al Departamento de Genética. Ella nos va a hablar sobre el establecimiento del diagnóstico molecular con secuenciación masiva por parte de médicos clínicos en un hospital público en México. Posterior a esto seguirá la ponencia de la doctora Alejandra del Pilar Reyes de la Rosa. Ella nos hablará de la Clínica de Diferencias del Desarrollo Sexual del Hospital Infantil de México, proyectos actuales y a futuro. Posteriormente tenemos el gusto de estar acompañados y que nos presente su trabajo el doctor Javier Granados Riverón, él es jefe de la Unidad de Investigación en Patogénesis Molecular del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Y él nos hablará de resolución espacial de la expresión de genes en mutaciones somáticas puntuales en tumores sólidos, el tumor de Wilms como protocolo. Y para finalizar, tendré el gusto de dirigirme a ustedes con la ponencia Clínica de Cáncer Hereditario del Hospital Infantil de México, criterios de inclusión y primeros resultados moleculares. Sin más por el momento, quisiera pedirle a la doctora Mirena Astiazarán si pudiera acompañarnos para darnos su ponencia. Muchas gracias. Les voy a hablar brevemente de lo que estamos haciendo hoy en día en el Departamento de Genética con secuenciación de nueva generación. Bueno, para los que no me conocen, soy médico genetista, egresada del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Después de ahí hice oftalmogenética en el Conde de Valenciana con el doctor Centeno y ahí mismo cursé la maestría en ciencias en la UNAM. Entonces, me apasiona la oftalmogenética, es lo que más me gusta, pero obviamente en el departamento de genética del Federico Gómez vemos de todo, ¿no? Y es fascinante nuestra consulta, pero sí, el ojo me encanta. Pero hoy les voy a hablar de muchas otras cosas. Bueno, recientemente el Hospital Infantil adquirió un equipo maravilloso que es el NextSeq 1000, es una plataforma de Illumina que nos permite hacer secuenciación masiva, somos muy afortunados de tener este equipo en el hospital para diagnóstico de nuestros pacientes. Esta plataforma nos permite hacer de 12 a 16 secuenciaciones de exoma completo por corrida o alrededor de 384 si se trata de paneles, ¿no? El flujo de trabajo es de 2 días. La corrida, bueno, 2 días para preparar las librerías y todo lo que el trabajo técnico que conlleva eso, 2 días que se tarda el secuenciador en hacer la corrida y el análisis bioinformático, que es lo más divertido. En el mejor de los casos puede que en 1 hora ya tengamos el diagnóstico, si es algo muy claro, o en el peor de los casos nos jalamos las greñas y nos podemos llevar hasta semanas, ¿no? Para hacer un diagnóstico molecular si es un paciente complejo. Esta es su servidora, muy emocionada, con todo y doble cubrebocas y lentes, se me ve mucha emoción. Este fue el primer día, la primera vez que cargamos el equipo, nuestro cartucho con nuestros 12 pacientes, y les voy a platicar un poquito más de esa primera corrida. Este equipo es completamente automatizado, tiene la pantalla touch y casi nos habla, ¿no? Cuando le hablamos. Bueno. ¿De qué se trata o qué queremos lograr con este proyecto nuevo, con este equipo que tenemos? Somos 6 médicos genetistas en el departamento y la idea es que todo paciente que entre a este método de diagnóstico sea aprobado o que pase por nuestros ojos, ¿no? Tenemos que aprobar a todos los pacientes que van a entrar a hacerse el estudio de secuenciación. ¿De dónde vienen nuestros pacientes? De la consulta, obviamente, de interconsultas, que diario nos llegan interconsultas de pacientes hospitalizados con diagnósticos muy variados. Y también cada semana nuestros médicos residentes, que son excelentes, nos presentan casos clínicos maravillosos en donde ellos hacen todo el análisis previo, el análisis clínico, y si al final se concluye que el paciente requiere de un exoma, entonces pues es candidato ya a entrar, ¿no? De esa manera hemos logrado tener ya pacientes hasta en lista de espera, ¿no? Que todavía no han entrado.
pero están esperando su turno. Y también estamos abiertos a trabajar con protocolos de investigación. El equipo, el departamento adquirió el equipo con la idea de hacer diagnóstico asistencial, no solamente de investigación. Hay otro secuenciador en investigación en el hospital que se enfoca en eso. ¿Nosotros qué queremos? Nosotros queremos hacer diagnóstico asistencial en los pacientes que vemos. Queremos resolver la odisea diagnóstica que tienen muchos de los pacientes pediátricos, como muchos de ustedes ya saben. Y actualmente estamos, pero bueno, les digo eso, pero también les digo que estamos abiertos a colaborar en protocolos de investigación. Ahorita la doctora Alejandra Reyes les va a hablar del protocolo de diferenciaciones del desarrollo sexual 46XY, y también tenemos de cáncer familiar, que el doctor Rodrigo les va a hablar más adelante. ¿Qué tenemos pendiente? Pues queremos abrir esta oportunidad a colaborar con otros departamentos del hospital, obviamente, como patología, nefro, onco, endocrino, en fin, gastro, ¿no? Hay mucha necesidad en el hospital. Entonces, una de las ideas que tenemos es como abrir una convocatoria en el hospital para que diferentes departamentos de otras especialidades nos propongan algún protocolo de investigación, y ya nosotros decidiremos si es apto o no para esta plataforma. Y desde luego, a futuro queremos colaborar con todos ustedes, ¿no? Eso ya lo podemos ir viendo más adelante, afinando detalles, pero nos encantaría poder hacer colaboraciones interinstitucionales. Y nuestra meta, al final del día, es lograr que el INSABI cubra el costo de hacer un exoma clínico. Esa es una meta que tenemos a mediano o largo plazo. Todavía hay mucho trabajo por hacer. Como ustedes saben, eso es algo que no depende mucho de nosotros, pero con el liderazgo del doctor Rodrigo estoy segura que lo vamos a lograr. Hay que luchar por nuestros pacientes, y el día de mañana ojalá podamos decir que en el hospital se hace exoma como parte del diagnóstico asistencial en la consulta externa y en pacientes hospitalizados. Y la primera corrida que la hicimos hace unas semanas, ingresamos, usamos la plataforma para 12 pacientes, 6 de ellos con DDS 46XY. La doctora más adelante les va a hablar de estos pacientes y algunos resultados. Y 6 más que eran pacientes de estos que ustedes conocen muy bien, eternos en el hospital, sin diagnóstico, con sospecha clínica un poco vaga, ¿no? Con cariotipo normal, pero con una entidad sindrómica que no habíamos podido clasificar bien. Y entonces se revisaron y se concluyó que eran candidatos a secuenciación de exoma completo. Les voy a dar un preview, ¿no? No vamos a presentarles todos los resultados. 3 pacientes les voy a presentar el día de hoy. Él es un paciente masculino de 16 años. La idea de presentar esta parte no es un análisis completo del caso clínico porque nos llevaría mucho tiempo, pero es un paciente que lleva ya muchos años sin diagnóstico en el hospital, antecedente de hipotonía, retraso global del desarrollo, tenía una discapacidad intelectual leve a moderada, adelgazamiento del cuerpo calloso, macrocefalia, ya está operado de una CIA, pectus excavatum, hipermovilidad de manos y operado de criptorquidia unilateral. Su fenotipo, la cara muy alargada, las fisuras palpebrales descendentes, las cejitas abundantes. En realidad, él tenía algunas dismorfias que eran rasgos familiares. No había muchas dismorfias que nos llamaban la atención. Realmente lo que nos llamaba la atención más de él era la alteración neurológica y la macrocefalia. Y en él encontramos una variante en el gen NF1B. Es una variante patogénica, no está reportada previamente, pero sí hay variantes en esa región, y pues es un codón de paro, ¿no? Entonces, con los criterios de la Asociación del Colegio Americano de Genética Médica, se clasificó como patogénica. Esta familia de genes de factores nucleares 1, está el A, está el B, está el X, y hay otros fenotipos como por ejemplo el síndrome de Malan, ¿no? Que cursan con macrocefalia, sobrecrecimiento, y en general esta familia de genes y los fenotipos que se asocian son neurológicos. Son pacientes con problemas del cuerpo calloso, con en algunos casos crisis convulsivas, trastorno del espectro autista,
Y justo en el gen NF1B encontramos con este fenotipo que las dismorfias faciales pues son muy variables, ¿no? No es el dato pivote que nos va a hacer sospechar este gen. Hay que sospecharlo en pacientes que tienen alteraciones de cuerpo calloso, macrocefalia y discapacidad intelectual de cualquier grado. Entonces, pues nos da mucho gusto por este paciente. Nos falta hacer la segregación para confirmar que es de novo. Eso nos sumaría puntos a esta patogenicidad. Y pues este paciente que llevaba años, ¿no?, yendo a su consulta de genética, por fin tiene diagnóstico y les podemos dar algo de información a los papás. Este es otro paciente masculino de 15 años. Él tiene macrocefalia congénita, discapacidad intelectual moderada, una epilepsia focal estructural que aparte es de muy difícil control. En estudios de imagen se determinó que tiene megalencefalia y agenesia. No, perdón, no tiene agenesia de cuerpo calloso. Ese es un error, solo es la megalencefalia, tiene talla alta y se operó de una hernioplastia inguinal izquierda en la infancia temprana. En él encontramos una variante que ya estaba en uno de los genes que sospechábamos, en la lista de genes candidatos, es AKT3. Variantes en AKT3 están relacionadas con trastornos de sobrecrecimiento, macrocefalia, megalencefalia. Está en la vía mTOR. Y determinamos que esta variante es probablemente patogénica por los criterios que cumple del Colegio Americano. Esta variante ya está descrita previamente en 2 pacientes, uno de ellos con megalencefalia aislada y otro con megalencefalia, es trastorno del espectro autista y crisis convulsivas. ¿Qué más se puede asociar a estas variantes? La displasia cortical. Esta resonancia magnética es de nuestro paciente, este es de otro paciente reportado con una variante distinta a la de nuestro paciente, pero se ve la displasia cortical, se ve un cuerpo calloso muy ancho y alargado, se ve la megalencefalia, y bueno, la epilepsia, la discapacidad intelectual. Y en algunos casos se describen dismorfias, no en todos, pero ¿qué pueden tener estos pacientes? Una frente amplia, los ojos hundidos y una barbilla puntiaguda. Entonces nos recuerdan también a lo mejor a Sotos, ¿no?, que es un diagnóstico diferencial, era un diagnóstico que en algún momento se sospechó en él, después se le fue modificando la carita y ya no sospechábamos eso y no teníamos diagnóstico, y ahora ya lo tenemos. También en él, al ser una entidad en donde la mayoría de las veces es de novo, nos falta hacer la segregación en los papás, pero bueno, vamos empezando, ¿no? Entonces todavía tenemos eso pendiente. Y el último caso es esta niña de 14 años también, vista en el hospital durante muchísimos años. Su madre falleció de cáncer gástrico, tiene un hermano de 25 años con un fenotipo similar, ella tiene microcefalia, talla baja, discapacidad intelectual y importantemente tiene alteraciones corneales. Estas alteraciones corneales no nos han definido los oftalmólogos porque no tienen el equipo para determinarlo, pero no sabemos de qué capa de la córnea es, si es endotelial, epitelial o del estroma, lo cual es importante. Tiene dismorfias claras como bueno, la microcefalia que se ve claramente, la frente estrecha, los ojos hundidos, el tercio distal de la ceja es escaso, ¿sí? Y tiene el puente nasal alto con el dorso convexo. Y bueno, y las manitas que se describen como delgadas. En ella encontramos una variante de significado incierto para síndrome de Pitt-Hopkins. No estamos convencidos, todavía nos falta filtrar más, se los comparto. Es una variante que no está descrita, pero les comparto estos criterios clínicos de Solino que publicó en el 2019 la doctora Marcela Solino, y si cumple más de 9, entonces ya amerita algún estudio molecular en TCF4, y esta paciente tiene pues 9 criterios, tiene la frente estrecha, el tercio distal de las cejas adelgazado, el puente nasal, el puente o el dorso o la punta del nasal, cualquiera que esté ancho, cumple con los criterios, las mejillas que como vieron estaban plenas, en fin, cumplía sus 9 criterios, pero no estamos 100% convencidos todavía, nos falta ver algunas otras variantes. Creo que algunos de ustedes también estarán de acuerdo conmigo que no nos convence tanto.
Entonces todavía hay trabajo por hacer, tenemos otros casos que no hemos resuelto y ya metimos una segunda corrida, esta vez también con pacientes de cáncer, que el doctor les va a platicar más adelante. Ese es nuestro hermoso y pequeño laboratorio de biología molecular. Acá atrás está el juguetito nuevo. Si quieren, están invitados a ir a conocerlo. Muchas gracias. Como ya la doctora Mirena Cesán hizo el favor de presentarse, también presentará a la doctora Alejandra Reyes. La doctora Alejandra Reyes es médico adscrito del Departamento de Genética Médica. Ella es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Salle y genetista por el Hospital Infantil de México. Cursó una estancia de investigación de 2 años en el laboratorio del doctor Harvey en Australia en diferencias del desarrollo sexual. Y justamente ese es el tema de su ponencia el día de hoy. Esta clínica de diferencias del desarrollo sexual del Hospital Infantil de México, proyectos actuales y futuro. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy, como ya comentaba el doctor Rodrigo Moreno, les voy a platicar de esta clínica de diferencias del desarrollo sexual que tenemos en el Hospital Infantil de México. Esta clínica están ajustando mi micrófono. Muchas gracias. Esta clínica no es algo nuevo que tengamos en el hospital, es una clínica que existe ya desde hace mucho tiempo y yo les voy a platicar del panorama general de esta clínica, de los proyectos que tenemos actualmente y de los proyectos que tenemos a futuro. ¿Me pasan la que sigue, por favor? Perfecto. Como les platicaba, la clínica no es algo nuevo que tengamos. La clínica, como clínica multidisciplinaria de estas diferencias del desarrollo sexual, o también conocidas como desarrollo sexual diferente, la tenemos fundada en el Hospital Infantil de México desde 1975, incluso puede ser que desde un poco antes. Actualmente sesionamos a los pacientes 2 veces al mes o en ocasiones, si se requiere antes, podemos hacer una sesión antes. Y actualmente es un equipo multidisciplinario que está conformado por distintas especialidades. Endocrinología, que son los médicos encargados y coordinadores de nuestra clínica, genética, urología y psicología. En esta gráfica les presento la cohorte de pacientes que tenemos de 2016 al 2021. En este periodo de 6 años hemos recibido a 225 pacientes. De estos 225 pacientes, el 54.50% corresponden a pacientes con un cariotipo 46XY. El 33.72% de los pacientes corresponden a pacientes con diferencias del desarrollo sexual 46XX y tenemos en el 11.76% pacientes con alteraciones de los cromosomas, en los cromosomas sexuales. Dentro de los pacientes que tenemos en la categoría, como bien está clasificada por el Consenso de Chicago, los pacientes se dividen con DDS 46XY. Dentro de estos pacientes tenemos 16 pacientes con diagnóstico de probable deficiencia de 5-alfa reductasa, 10 pacientes con probable insensibilidad a andrógenos y aproximadamente tenemos 102 pacientes en los cuales no hemos llegado a un diagnóstico. En cuanto a los pacientes con DDS 46XX, tenemos 35%, que es la mayoría de nuestros pacientes, con diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita. Y tenemos algunos pacientes con DDS 46XX testicular y ovotesticular. Y también tenemos un porcentaje, que son 89 pacientes, en los cuales no hemos llegado al diagnóstico molecular. Finalmente, dentro de las alteraciones de los cromosomas sexuales, es importante mencionarles que en esta cohorte de pacientes no incluimos a las pacientes con síndrome de Turner, porque como veremos más adelante, estos pacientes corresponden a otra estadística. Dentro de los pacientes con alteraciones en los cromosomas sexuales, el cariotipo más frecuente que tenemos es el mosaico 45X46XY. Y tenemos algunos otros, pero el 45X46XY es el que tenemos con mayor frecuencia.
Les voy a platicar de los proyectos actuales que tenemos. Estos proyectos actuales los dividí dependiendo de la clasificación de Chicago, que como ya les comentaba, lo divide en DDS 46XY, DDS 46XX y en alteraciones cromosómicas. De los proyectos actuales que tenemos con pacientes con DDS 46XY, tenemos en este momento un proyecto de investigación para la evaluación de los pacientes con probable deficiencia de 5-alfa reductasa. Bueno, nosotros sabemos que los pacientes con deficiencia de 5-alfa reductasa son pacientes que presentan expresión variable. Es decir, los pacientes van a presentar un gran rango de fenotipos. Incluso pacientes que tienen la misma variante pueden presentar distinto fenotipo. Por otra parte, antes el diagnóstico se realizaba, se hacía un diagnóstico bioquímico y lo que se hacía era medir la relación testosterona-dihidrotestosterona. Si esta relación estaba elevada, entonces era sugerente o se llegaba al diagnóstico de deficiencia de 5-alfa reductasa. Sin embargo, con el tiempo se observó que una relación normal no descarta esta enfermedad. ¿Y esto por qué? Porque la mayoría de las veces los pacientes cuando llegan a nuestra institución son pacientes pediátricos que llegan después de la minipubertad, es decir, cuando el testículo ya no está funcionando. Y ese testículo lo tenemos que estimular con hormona gonadotropina coriónica. Esta estimulación puede ser una estimulación no efectiva y por lo tanto nos da relaciones no confiables. Es por eso que el diagnóstico de los pacientes con deficiencia de 5-alfa reductasa es un diagnóstico complejo. Debido a esto, tenemos un proyecto de investigación actualmente que es identificación de variantes genéticas en el gen SRD5A2, que es el que ocasiona la deficiencia de 5-alfa reductasa, en pacientes que tenemos con diagnóstico clínico o con sospecha de deficiencia de 5-alfa reductasa que acuden a nuestro hospital mediante el análisis de fusión de alta resolución. Este es un estudio que es un estudio mucho más rápido, mucho más accesible, con el cual lo que queremos hacer es encontrar si el gen tiene o no tiene variantes. Los pasos a seguir con este protocolo es la identificación de pacientes con el diagnóstico clínico probable de deficiencia de 5-alfa reductasa, posteriormente la estandarización de la técnica de HRM específicamente para el gen SRD5A2 y ya una vez que esté estandarizada la técnica para este gen, vamos a llevar a cabo el procesamiento de las muestras y los resultados. Este protocolo es el proyecto de investigación de la tesis de la doctora Daniela Mateo. El objetivo de su tesis es llevar a cabo todos estos pasos y sobre todo sentar el precedente para poder evaluar HRM como un método de tamizaje para la búsqueda de pacientes con deficiencia de 5-alfa reductasa. Hasta el momento se han recolectado ya las muestras de 11 pacientes y la estandarización de la técnica ya se está llevando a cabo en el laboratorio del doctor Javier Granados en nuestro hospital. Otro de los protocolos que tenemos entra dentro de los pacientes DDS 46XX y son los pacientes que son DDS 46XX ovotesticular. De estos pacientes, de los pacientes XX ovotesticular, los que vamos a evaluar son los SRY negativos. La literatura internacional nos señala que los pacientes XX testicular SRY negativos son el 10% de los casos y en el caso de los ovotesticulares representan el 90% de los pacientes. Estos pacientes que salen negativos, se ha reportado en la literatura internacional algunas causas moleculares. Sin embargo, muchos de los pacientes se quedan sin un diagnóstico molecular. Es por eso que nosotros también tenemos otro proyecto de investigación que se está llevando a cabo en el hospital, en el cual estamos haciendo el análisis molecular de pacientes con diagnóstico 46X ovotesticular SRY negativos. Este protocolo de investigación lo estamos haciendo en colaboración con el Children's National en Washington y con el Instituto Hudson en Melbourne. En cuanto al análisis de los pacientes, se hace secuenciación de exoma completo o secuenciación de genoma completo. ¿De qué va a depender? Si tenemos la muestra de los dos papás, se hace genoma. Si solamente tenemos la muestra del paciente, entra a exoma. De los resultados que tenemos hasta el momento, tenemos que a 3 pacientes se les hizo exoma completo, en los cuales el paciente 1 y el paciente 3 tenían un diagnóstico de DDS ovotesticular, el paciente 2 tenía un diagnóstico de DDS testicular, 46XX SRY negativo,
Y a todos estos pacientes se les hizo exoma completo debido a que solo teníamos la muestra del paciente. En el primer paciente obtuvimos, después del filtrado de variantes, 8 variantes. En el paciente 2, 7 variantes. Y en el paciente 6, 2 variantes. Y hasta el momento le hemos hecho genoma completo a 2 pacientes debido a que teníamos el trío completo. Los 2 pacientes son pacientes con diagnóstico de DDS 46XX ovotesticular. De estos pacientes tenemos, después del filtrado de variantes, en el paciente 3 hemos encontrado 6 variantes, 6 posibles variantes, y en el paciente 4, 7 variantes. En este momento lo que estamos haciendo es la priorización de las variantes para iniciar los estudios funcionales para poder comprobar que estas variantes están causando la alteración en el paciente. En cuanto a las alteraciones cromosómicas, como les platicaba en un inicio, tenemos un registro aparte de nuestros pacientes con síndrome de Turner. Este es el proyecto de tesis de la aspirante a bióloga Abigail, en el que a través de 10 años estamos evaluando la de variantes citogenéticas en pacientes con diagnóstico de síndrome de Turner. Como podemos observar en esta gráfica, y como corresponde en la literatura, la variante citogenética más frecuente que encontramos en estos pacientes es la monosomía del X, seguida de alteraciones de mosaico del cromosoma X con un 16.9%. En tercer lugar tenemos alteraciones estructurales del cromosoma X, y con 5 pacientes tenemos el caso de pacientes que tienen un mosaico con la monosomía del X y la otra línea celular tiene cromosoma Y, ya sea un cromosoma Y normal o un cromosoma Y con alguna alteración estructural. Muy bien, esos son los proyectos que actualmente estamos llevando a cabo en el Hospital Infantil de México. También tenemos proyectos a futuro. Uno de los proyectos a futuro es la evaluación de pacientes con insensibilidad a andrógenos. Como sabemos y como lo reporta la literatura internacional, el 85% de los pacientes con la forma completa de insensibilidad a andrógenos se encuentra la variante patogénica en el gen que codifica para el receptor de andrógenos, mientras que del 30 al 40% de los pacientes con la forma parcial se va a encontrar la variante patogénica. Es decir, también estamos frente a un diagnóstico complejo que aún con estudios moleculares es difícil llegar al diagnóstico. ¿Cuál es nuestro proyecto de investigación? Nuestro proyecto de investigación es identificar y reportar la frecuencia de las variantes del gen de receptor de andrógenos en pacientes con diagnóstico clínico de insensibilidad a andrógenos o con sospecha de esta enfermedad en nuestro hospital. Esta es la tesis de la doctora Mariana Zamora. Y los pasos a seguir son muy similares a los pasos a seguir que tenemos en el protocolo de deficiencia de 5-alfa reductasa, en el que vamos a identificar la muestra, estandarizar la técnica, procesar las muestras y obtener los resultados. Todo esto con la finalidad de sentar el precedente para que nosotros podamos proponer el HRM como una técnica de tamizaje de esta enfermedad de insensibilidad a los andrógenos. Otro de los protocolos que tenemos a futuro y que estamos haciendo con la doctora Miriam Astasiarán es la detección de los pacientes con DDS 46XY, que ya sea que tengan por clínica una diferencia en el desarrollo gonadal o que sean estos pacientes no clasificados, es decir, estos casos sindrómicos, estos casos complejos, en los cuales con la clínica no podemos llegar a un diagnóstico. En literatura internacional se reporta que los pacientes con DDS 46XY, con los estudios moleculares, se puede llegar al diagnóstico de un 43 a un 50%. Con las gráficas y con los datos que les enseñaba en un inicio, actualmente nuestra tasa diagnóstica en nuestro hospital es del 23.02%. Con este proyecto de investigación, nuestro objetivo es elevar esa tasa diagnóstica y que sea similar a lo reportado internacionalmente. El proyecto de investigación que tenemos junto con la doctora Miriam Astasiarán es el análisis molecular de pacientes 46XY sin diagnósticos. Hasta el momento tenemos la muestra de 6 pacientes, bueno, tenemos más pacientes, pero en esta primer corrida se evaluaron a 6 pacientes y dentro de estos 6 pacientes, uno de los pacientes tenía un cariotipo 47XXY y genitales atípicos. La literatura internacional refiere que los genitales atípicos no es algo que deberíamos de ver en pacientes con síndrome de Klinefelter, porque finalmente ellos no tienen algún problema en el desarrollo testicular durante la etapa de embriogénesis. Lo que se refiere en la literatura internacional es que cuando hay pacientes con genitales atípicos, tenemos que encontrar
si hay una segunda causa que esté produciendo estos genitales atípicos. En general, lo que se ha reportado en los pocos pacientes con síndrome de Klinefelter y genitales atípicos es que tienen variantes en el gen de receptor de andrógenos o variantes en SRD5A2. Este paciente se hizo exoma, se revisó el receptor de andrógenos, se revisó SRD5A2, no encontramos ninguna variante, por lo que nos fuimos a buscar otros genes. Y de manera muy interesante, y estos son aún resultados muy preliminares, pero de manera muy interesante encontramos una variante probablemente patogénica en el gen SPRY4. Este gen ya había sido previamente relacionado con la espermatogénesis y de hecho se ha enfocado mucho este gen al desarrollo de la espermatogénesis. Sin embargo, este gen también se expresa en la etapa de determinación testicular y también se expresa en las células de Sertoli, por lo que probablemente sí tenga un efecto esta variante sobre el fenotipo de nuestro paciente. Sin embargo, como les platico, estos son resultados preliminares y aún nos hace falta muchos estudios, muchos análisis que hacer. Ahora les voy a platicar de los objetivos que tenemos a futuro. Nuestro objetivo a futuro es establecer un abordaje molecular en pacientes con DDS. En este abordaje molecular, llega nuestro paciente que tiene una diferencia del desarrollo sexual o un desarrollo sexual diferente, como está indicado en la literatura internacional y como lo hacemos hasta el momento, se hace cariotipo y o FISH. Y en el caso en el que en el cariotipo o en el FISH se encuentra una alteración cromosómica, pues entonces ya llegamos al diagnóstico. Si en el cariotipo encontramos que es un DDS46XX, tenemos dos posibilidades. Que se trate de una hiperplasia suprarrenal congénita, en el cual el diagnóstico lo vamos a hacer de manera clínica. Y la otra posibilidad es que sean otros diagnósticos. En el caso de que sean otros diagnósticos, el paciente será evaluado, esto es lo que queremos hacer en un futuro, será evaluado para que entre exoma. En el caso de que en el cariotipo observemos un paciente con un DDS46XY, tenemos tres posibilidades, que se trate de una probable deficiencia de 5-alfa-reductasa por clínica, una probable insensibilidad a andrógenos u otros diagnósticos. En el caso de que por clínica sospechemos de una deficiencia de 5-alfa-reductasa, con los resultados que va a arrojar la tesis de la doctora Daniela, vamos a hacer HRM para SRD5A2. Si este HRM sale positivo, es decir, encontramos una variante, esta variante debe ser corroborada por secuenciación Sanger. Hasta este punto tenemos dos opciones, que la secuenciación Sanger nos diga que es una variante patogénica y en caso de que sea una variante benigna, ya sea que la muestra se haga HRM para el receptor de andrógenos, debido a que uno de los principales diagnósticos diferenciales de deficiencia de 5-alfa-reductasa es la insensibilidad a andrógenos, y la otra posibilidad es que se le haga exoma. Si nuestra sospecha clínica es una probable insensibilidad a andrógenos, se hace HRM del gen de receptor de andrógenos y de manera similar como en el de deficiencia de 5-alfa-reductasa, si sale positivo se confirma con secuenciación Sanger. Si sale negativo, se evalúa si se hace exoma o si se hace HRM para SRD5A2. En el caso que tengamos otros diagnósticos, lo que vamos a hacer o lo que se quiere hacer es continuar con el exoma. Otro de nuestros objetivos a futuro es expandir nuestra clínica multidisciplinaria. Como les platicaba en un inicio, nuestra clínica multidisciplinaria en este momento está formado por el Departamento de Endocrinología, Genética, Urología y Psicología. Nuestro objetivo es que con el tiempo, aun cuando estos servicios, parte de su trabajo es evaluar pacientes con DDS, servicios como trabajo social, patología, imagenología o psiquiatría no acuden a estas sesiones bimensuales, por lo que un objetivo a futuro es que se integren a estas sesiones multidisciplinarias, porque siempre tenerlos a ellos y que ellos nos den su opinión desde su punto de vista de la especialidad nos va a ser de mucha importancia. Y otro de los objetivos importantes es establecer una comunicación interinstitucional. ¿Esto para qué? Para que podamos mejorar la transición de nuestros pacientes de un hospital pediátrico a un hospital de adultos. Nuestros pacientes cuando cumplen 18 años de edad los tenemos que referir a otro hospital. Les entregamos la referencia, les entregamos un resumen clínico. Sin embargo, no sabemos si el paciente realmente va al hospital, si sí pide cita y si sí se le da el seguimiento. Es por eso que queremos establecer esta comunicación interinstitucional. Y también para poder llevar a cabo el seguimiento a largo plazo de los pacientes.
A lo mejor tenemos un paciente que durante la edad pediátrica le fue muy bien con el tratamiento, se le asignó cierto género, si así lo quisieron los padres, y durante la etapa pediátrica no tuvo ningún problema. Pero tampoco sabemos qué sucedió después o qué sucede después. Si en la etapa adulta presenta disforia de género, si la cirugía que se le realizó tuvo alguna complicación. Es decir, nos estamos perdiendo de todos estos datos importantes, cuales nos ayudarían para futuros pacientes y para una mejor atención. Finalmente, me gustaría agradecer y reconocer el trabajo de todas las personas que nos han ayudado. Sé que no lo alcanzan a ver muy bien, pero en todos estos proyectos hay detrás mucha gente que ha impulsado, está trabajando, trabajó o estará trabajando próximamente para que todos estos proyectos se lleven a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente presentación. Quiero hacer algunas aclaraciones también. Como comentaba la doctora, muchos de estos proyectos están siendo de recién inicio y todo esto es debido a que nuestros proyectos están enfocados completamente hacia la cuestión asistencial, ¿no? Entonces, eso ha costado un poco de trabajo la adquisición de recursos por parte de las diferentes áreas del hospital, por las diferentes instancias gubernamentales, porque pues, obviamente por lo que diga la Ley General de Salud, de los Institutos Nacionales de Salud, etcétera, y afortunadamente tengo mucho apoyo, principalmente del Patronato del Hospital Infantil de México, que ha sido un gran apoyo para nosotros y que inclusive han sido los que nos han estado apoyando económicamente para llevar a cabo nuestros proyectos, y también de la Fundación Ría Ronte, a quienes quiero también agradecer públicamente. A continuación, tendremos el gusto de presentar al doctor Javier Granados Riverón. Él es jefe de la Unidad de Investigación en Patogénesis Molecular de la Dirección de Investigación del Hospital Infantil de México. El doctor es egresado del Departamento de Genética del Hospital General de México. Él cursó su doctorado en la Universidad de Nottingham, en el Reino Unido. Y después pues ya lo importamos al hospital lo repatriamos al Hospital Infantil de México, y tenemos el gusto de que nos hable el día de hoy sobre la resolución espacial de expresiones de genes con mutaciones somáticas puntuales en tumores sólidos, principalmente el tumor de Wilms. Muchas gracias, doctor. Gracias. Pues sí, gente, en efecto voy a hablarles de lo que hicimos del tumor de Wilms. Verán ustedes, el cáncer, este es el hospital, recién pusimos esto en el hospital. Durante el evento de graduación de residentes se vio muy bonito y la photo opportunity fue tomada, por así decirlo. Pero sí, gente, quiero decirles de la resolución espacial, de la expresión de genes mutantes, pero con mutaciones somáticas puntuales en tumores sólidos. Y utilizamos el tumor de Wilms, y voy a explicarles muy bien por qué elegimos el tumor de Wilms para tal propósito. Entonces, déjenme ver. Muy bien, entonces, gente, muchos de ustedes conocen este diagrama y pertenece a una serie de 3 artículos llamados The Hallmarks of Cancer, es decir, superpoderes que adquiere la célula neoplásica gracias a muchos eventos, principalmente mutaciones y eventos epigenéticos. Por ejemplo, la célula neoplásica tiene la capacidad para inducir angiogénesis, o sea, crece el tumor, se está muriendo de hipoxia y de poca nutrición, pues nada, pues generamos más vasos, no hay problema. Tienen estabilidad genómica que le permite mutar y generar nuevos poderes. Por supuesto, se resiste a la apoptosis, es inmortal, o sea, muchos superhéroes quisieran estos poderes y de efecto la célula cancerosa, pues ahora sí los adquiere gracias a mutaciones, epimutaciones y otros eventos los cuales desconocemos. Entonces, lo que sucede, gente, es que estas mutaciones y estos superpoderes, estas capacidades que adquiere la célula neoplásica, están distribuidos de forma muy heterogénea en el tumor. Es decir, cuando empezamos a estudiar el cáncer y cuando empezábamos a estudiar cómo las mutaciones se distribuían en cáncer, pensábamos que todos los cánceres eran como hielinos, muy uniformes, muy bonitos, las células mutantes uniformemente distribuidas. Ahora sabemos que no es el caso
ni mucho menos. Diferentes nichos tisulares neoplásicos albergan diferentes proporciones de células neoplásicas, las cuales difieren en términos de capacidades neoplásicas y, por supuesto, en términos de mutaciones y de epimutaciones. Entonces, la explicación de esto pues es muy sencilla. Conocemos muy bien la serie de 5, 6, 7, 8 mutaciones que provocan el cáncer de colon, por ejemplo, que empieza a PC y todos los que siguen hasta P53 y todo el asunto. Pero básicamente se refiere a lo siguiente: tenemos un tumor inicial que adquiere mutaciones y epimutaciones y se convierte en neoplásica. Y de repente, por ejemplo, crece el tumor más allá de lo que su incipiente lecho vascular le permite, y alguna celulita de estas que por puro azar desarrolló cierta resistencia a la hipoxia fue la que proliferó, la que prosperó y finalmente sustituyó toda la población heterogénea primigenia que hubo. Pero, por ejemplo, un segundo insulto, por ejemplo, quimioterapia, permite que una célula que era particularmente resistente a la quimioterapia sobrevivió y ocupó otro nicho tumoral, mientras que una celulita que es capaz de meterse en la circulación, migrar a sitios distantes y colonizar tejidos distantes, por supuesto va a producir la metástasis. Y ciertamente, cuando pensamos que ya curamos al paciente, una celulita que por ahí se quedó muy solitaria, pensamos ya dimos de alta al paciente y nada, que resulta que proliferó y produjo una recurrencia. Entonces, el entender cómo la evolución clonal de los cánceres se lleva a cabo es particularmente importante para su tratamiento, porque en muchos tumores, particularmente en mama, se ha visto que la heterogeneidad genética, genómica, está relacionada con agresividad del cáncer. Un cáncer, mientras más heterogéneo es, más resistente a las diferentes medidas terapéuticas. Entonces, elegimos nosotros para este propósito el tumor de Wilms, y la razón de que elegimos tumor de Wilms es que es un tumor que ya por naturaleza es heterogéneo. La mayoría de los cánceres de este tipo, que por cierto, yo a mis estudiantes los emociono, los inspiro para que estudien esto. Cáncer mata bebés. Este cáncer mata bebés, o sea, les da a bebés y muchas veces los mata. Y si no los mata, los deja sin un riñón. Y hay que darles quimioterapia y radioterapia profiláctica para recidivas, o sea, les amolamos la vida queriéndolo o no. Entonces es un tumor que mata a bebés y si no los mata, pues los deja bien amolados. Entonces, pero este cáncer, ahora sí que aparte de ser el villano reventón en ese sentido, aparte es muy heterogéneo tisularmente, en el sentido de que la mayoría de estos tumores son trifásicos, en el sentido de que tienen lechos blastemales, por ejemplo, aquí en un morado intenso de la hematoxilina. Tiene lechos de estroma. No es estroma nativo, no es estroma que había ahí y que el tumor creció y lo desplazó, no. Este es estroma tumoral. El tumor se desarrolla en parte en términos de estroma y produce un estroma tumoral que no tiene, como tiene todo el estroma general, funciones de sostén y nutricios y inmunes y todo eso, y inflamatorios. También, por supuesto, muchos de estos tienen componente epitelial. Digamos, la función renal hasta cierto punto es preservada en el sentido de que se conservan túbulos renales, algunas nefronas, un que otro glomérulo por ahí. Y por eso elegimos el tumor de Wilms y estamos interesados en describir la heterogeneidad tisular y por lo tanto genómica del tumor. Pues el tumor de Wilms ahora sí que, aparte de villano reventón, es increíblemente heterogéneo. La siguiente, por favor, en términos de estructura tisular. Ahora, ¿cómo se ha estudiado esta heterogeneidad tisular antes? Pues pellizcos, gente, es básicamente un tumor grande, se le daban varios pellizcos, varias biopsias, y por segunda, tercera, la generación que ustedes quieran, se describieron un montón de mutaciones. Esto está muy bien, esto está muy padre. Problema, esto no nos dice a nivel fino cómo las mutaciones se distribuyen en diferentes tejidos, en estructuras tisulares del tumor, que es en lo cual nosotros estábamos interesados. Resolver espacialmente la expresión de estos transcritos con mutaciones principalmente puntuales. Entonces, esta es una especie como de diagrama de Venn, si ustedes quieren, en donde graficamos las diferentes mutaciones y epimutaciones somáticas que se presentan en el tumor de Wilms. Entonces, por supuesto, hay una epimutación de un transcrito no codificante, que ahora sabemos que es un transcrito primario para un microRNA. Hay otros locus que son improntados parentalmente y diferencialmente. Hay genes que tienen deleciones, pero digamos el gen campeón en términos de mutación puntual somática en tumor de Wilms es nada menos que el protoncogen, la beta-catenina.
en un 15% de los casos. Entonces nosotros quisimos saber cuántos Wilms juntamos en un año, que es lo que dura un proyecto de maestría, ¿no? Bueno, en términos de lo que es el trabajo experimental, ¿no? Entonces, y la respuesta fue más o menos 10. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hicimos? Básicamente utilizamos una técnica que nos gusta mucho, que somos más o menos pioneros en México en su utilización para diferentes propósitos, y que es el famosísimo HRM o High Resolution Melting. No es nuevo el método, ni mucho menos, pero pues lo hemos podido aprovechar a cabalidad. Entonces, básicamente tenemos un paciente, por ejemplo, que es homocigoto, un producto de PCR que se produjo de un segmento del genoma que le dio su papá, del que le dio su mamá. Lo desnaturalizamos, lo enfriamos despacito, y aquí me tienen que creer, lamentablemente, que se formaban unos heteroduplexes, homoduplexes y heteroduplexes, los cuales nosotros en una presencia de un intercalante los desnaturalizamos en un gradiente de calor, y tenemos un piquito de desnaturalización de heteroduplexes y otro de homoduplexes, créanme, pero así iba la animación. Entonces, el asunto es que cuando tenemos un paciente que no es heterocigoto dentro de este producto de PCR, pues no importa cuánto calentemos, cuánto enfriemos despacito, tenemos puros homoduplexes y por lo tanto un solo pico en lugar de los dos picos que teníamos aquí. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, en beta-catenina diseñamos de HRM, el cual se localiza y comprende completamente el hotspot, la región crítica de mutaciones de beta-catenina. Ustedes lo saben, y para los estudiantes que no, las mutaciones en protoncogenes suelen ser en hotspots. ¿Por qué? Porque les componemos el switch de apagado para que esté siempre prendido. Los tumores supresores, las mutaciones están uniformemente distribuidas porque donde quiera que le peguemos lo amolamos. Entonces, de modo que en beta-catenina, protoncogen, hicimos un amplicón que incluía nada más a la región crítica, el hotspot de mutaciones somáticas en cáncer en general. Entonces, este es el principio de cómo funciona el HRM, y es que un producto de PCR con un agente intercalante florece mucho cuando se encuentra justamente intercalado en el DNA. Esto lo calentamos hasta que se desnaturalice el DNA, liberando todo el intercalante en solución, con lo cual decrece grandemente la fluorescencia. La cinética de desnaturalización en presencia de un gradiente de calor es lo que nos habla en presencia o ausencia de mutación. Generalmente un pico es no mutación, generalmente 2 picos es mutación. Muy fácil. El estudiante de maestría está muy feliz cuando puede identificar el mismo que hubo mutación con un solo trazo de estos. Y este es el equipo con el cual hacemos, que es un Light Scanner 32, un equipo muy versátil para ese tipo de propósitos. Entonces, ¿qué hicimos? Verán ustedes, aquí están 10 tumores de Wilms que colectamos en un año. Decíamos que 15% de ellos tienen mutación somática de beta-catenina, y conservando esa proporción de 10 más o menos que agarramos, nomás uno tenía mutación. Este es un trazo de HRM con la cinética no mutante y la cinética mutante, lo cual nos evidencia que este tumor en particular era el único que tenía mutación somática de beta-catenina en la región crítica. Este mismo paciente, tomamos DNA de su tumor, le tomamos DNA de su sangre y vimos que en efecto la mutación corroboramos que es somática, en el sentido de que está presente en tumor y ausente en sangre. La siguiente, por favor. Entonces, este es el tumor de los 10, este es el tumorcito que salió mutante para beta-catenina somáticamente. Tiene un pedacito de tumor, de tumor, pedazo de tejido renal adyacente no tumoral. La siguiente, por favor. Y le hicimos inmunohistoquímica para beta-catenina para ver cómo estaba la expresión. Aquí tenemos tejido renal no neoplásico adyacente normal y el tumor de Wilms. Ustedes pueden ver estas regiones muy teñidas, expresan beta-catenina en alta proporción, y son regiones de blastema. Las regiones que no están teñidas son regiones de estroma tumoral. Cuando nos acercamos más, vemos que la expresión de beta-catenina es la que vemos normalmente en un riñón no neoplásico adyacente, con lo cual vemos que se encuentra teñido los túbulos, poquito los glomérulos, el mesangio ahí anda más o menos. Fíjense cómo aquí nos acercamos a la frontera entre tejido blastemal y estromal y vemos cómo se encuentra muy expresada beta-catenina, mutante o no, no lo sabemos, y esa es parte de nuestras conclusiones. Mientras que no se encuentra expresado casi en el blastema, en el estroma neoplásico. La siguiente, por favor.
Entonces, esto, por supuesto, vimos que había mutación. El sabor más común de HRM no nos dice dónde está la mutación, nomás nos dice secuencia de este y no secuencia de los otros 9, que fue exactamente lo que hicimos. Entonces, esta es la secuenciación de la región crítica de beta-catenina en la sangre del paciente y en el tumor del paciente. Cuando hicimos la deconvolución de estos trazos sobrelapados, vimos que este pobre paciente lo que tiene es una delesión de un codón de serina 45 de la beta-catenina. ¿Qué es la siguiente, por favor? Justamente fue muy curioso porque ustedes saben perfectamente que la beta-catenina es un protoncogen, amén de otras cosas, de otras funciones que tiene, y cuando se une a una serie de maquinaria transcripcional, transcribe una multitud de genes que colaboran con la transformación neoplásica. Por supuesto, esto se evita cuando se fosforila. Y resulta que esta serina 45 es justo el residuo que se fosforila y que inicia toda la cadena de degradación de beta-catenina. Es decir, nuestra beta-catenina mutante es inmune a la degradación gracias a la fosforilación y se encuentra señalizando permanentemente. De ahí que se originó el cáncer. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo le hicimos para allá? Ahora sí, entrando en materia, perdón, ¿cómo resolvemos espacialmente la expresión de estos transcritos con mutaciones puntuales en tumor de Wilms? Bueno, lo que hicimos es una técnica que inventaron en Escandinavia hace algunos años y que se trata de lo siguiente. Básicamente rebanamos el tumor, lo ponemos en la rebanadita de tumor, la ponemos en un cubreobjetos, le ponemos un pocito de pegamento, de cualquier sustancia pegajosa, y hacemos biología molecular sobre el tejido. ¿Qué hacemos? Bueno, pues fíjense, aquí tenemos a nuestro transcrito por Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos su transcrito con su CAP5', su cola de poli A, aquí tenemos el sitio de la mutación que descubrimos con HRM, por ejemplo, y aquí ponemos un oligo-LNA. Este oligo-LNA, ustedes lo saben perfectamente, no es un nucleótido convencional, es inmune a la degradación por exonucleasas y eso nos permite sintetizar un cDNA que incluye el sitio de la mutación. Luego digerimos con una enzima en el mismo tejido, digerimos el transcrito, nos quedamos con el puro cDNA que está protegido en nuestro extremo 5' por el LNA, no se digiere. Antes de que las exonucleasas empiecen a comérselo de este lado, le ponemos una sonda candado. Esta sonda candado se llama así por la forma que tiene. ¿Por qué? Porque aquí hibrida, aquí no hibrida y aquí sí hibrida. El asunto es que estos están aquí enseguida y si la sonda candado reconoce su sitio blanco, una ligasa que ponemos en el tejido también va a cerrar el círculo. Al cerrar este círculo, lo que hacemos es que ponemos Fi29 polimerasa. Fi29 polimerasa lo que hace es que rasura este pedacito. ¿Para qué? Para que empiece a rodar la sonda candado circularizada y cree muchas copias en tándem antisentido de sí mismas, a su vez generando sitios de unión para sondas marcadas con un fluoróforo, las cuales van a revelarnos la distribución tisular. Es decir, por ejemplo, si aquí es la sonda candado que reconocía el alelo silvestre, no mutante, entonces se van a generar sitios para que una sonda con un fluoróforo verde emita su luz. También incluimos una sonda candado que reconocía el alelo mutante y que generaba sitios de unión para una sonda marcada con un fluoróforo rojo. La siguiente, por favor. Entonces, esto es lo que obtuvimos, gente. También pusimos tinción nuclear con D40. Entonces, hay lechos del tumor en el tejido blastemal que expresan únicamente el silvestre. Es decir, una vez que un protoncogen es mutante, asumimos luego que es el mutante que se expresa. No, ya remarcaré al final que también sobreexpresión del silvestre tiene un gran papel en esto. No le echamos la culpa necesariamente a la mutación. Entonces, vemos lechos como También, por supuesto, vemos otros lechos en los cuales tenemos unas células muy discretas que expresan el mutante, pero todo el resto del tejido blastemal expresa el silvestre. También tenemos otros focos de tejido blastemal en donde la expresión predominante es la del mutante y poca la del silvestre. Es muy heterogéneo. También, por supuesto, tenemos que corroborar que nuestra unión de las sondas no era inespecífica y este es un control sin ligasa. Básicamente hicimos todo el procedimiento, simplemente no pusimos la ligasa que circulariza las sondas candado, de modo que eso nos permite verificar que en ausencia de señales verdes y rojas y solamente las nucleares, en el control sin ligasa, sabemos que nuestra unión de nuestras sondas es específica y señaliza la presencia de transcritos mutantes y no mutantes de acuerdo al color.
Este es un sobrelapamiento de 2 series consecutivas. Esta es una rebanada del tumor en donde se ve un vasito. Aquí se encuentra tejido blastemal completamente rodeando este vasito. Esta es una rebanada tratada con nuestra técnica de histología molecular, que es la consecutiva a esta. Y ustedes pueden ver cómo en el tejido blastemal tenemos sitios de expresión verdes y rojos. Es decir, básicamente vemos la expresión de ambos por igual en algunas regiones. También diseñamos un algoritmo en R, el cual es capaz de interpretar estas señales fluorescentes, distribuirlas y describirnos lechos de secreción, perdón, discúlpeme, de expresión discreta, ya sea del alelo mutante o silvestre. Y, por supuesto, la controversia es la siguiente. Nosotros aquí tenemos un protoncogen que, por supuesto, se activa y se convierte en un oncogen. Esto, en el caso de la beta-cateína que les estoy diciendo, es una mutación codificante que producirá una proteína anormal que en este caso no puede ser degradada o trabaja de más. Otro escenario, por supuesto, es cuando la mutación está en el promotor y hace que una proteína normal se exprese, pero en excesiva cantidad. Ustedes saben perfectamente que en el cromosoma Filadelfia y en otros genes quiméricos, las translocaciones producen proteínas anormales que trabajan más que la normal, de ese modo activando el protoncogen. Y por supuesto, cuando este gen se expresa y muchas copias se copian y pegan, entonces tenemos un exceso de proteínas normales, pero en exceso. Entonces, cuando el mensaje de esto es el siguiente, y es que cuando tenemos una mutación codificante de un protoncogen, no le echemos la culpa a la mutación codificante. Todavía puede haber una multitud de eventos, de factores, que pueden estar causando una sobreexpresión del normal, aparte de la normal que funciona de más. Y eso es todo lo que quería decirles por lo pronto. Este es un trabajo en desarrollo, los estamos siguiendo en los tipos de tumores y por supuesto agradecer al CONACYT por un financiamiento de ciencia básica cuando existía. También a mi estudiante de maestría, Abraham Silva, a mi estudiante de licenciatura Samara Telles, que hicieron la inmensa mayor parte del trabajo. Por supuesto, el Departamento de Patología y de Cirugía del hospital. Y a ustedes muchas gracias por escuchar y al final estamos abiertos a preguntas cuando quieran. Muchas gracias. Pues nuevamente agradecer mucho al doctor Javier Granados por esa excelente presentación. Saber que también el doctor Granados tiene mucha colaboración con otros proyectos, con el Departamento de Genética. De hecho, uno de nuestros recién egresados el día de ayer, ahora pasó a sus manos como estudiante de maestría, el doctor Aldo Zaragoza. Y pues también está colaborando en muchos proyectos, como vimos, de diferencias del desarrollo sexual, entre otras cosas. También en niños con síndrome de Down y cardiopatías congénitas, entre otros proyectos que tenemos. Ahora me toca presentar a mí. Yo voy a hablar sobre la clínica de cáncer hereditario que hemos formado en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Si me pueden pasar las diapositivas. Muchas gracias. La siguiente. En primer lugar, nada más comentar que no tengo conflictos de interés para esta presentación. La que sigue, por favor. Bueno, como todos sabemos, el cáncer infantil es una enfermedad que es de alta importancia en nuestro sistema de salud. Uno de cada 285 niños antes de los 20 años va a presentar cierto tipo de cáncer y es la primera causa de muerte en niños mayores de 1 año. Estoy quitando obviamente las malformaciones congénitas en niños menores de 1 año. 30% van a requerir valoración por genética de todos los niños que presentan cáncer. Esto según múltiples referencias. Y por lo menos un 6 al 15% de los niños que tengan cáncer van a presentar una variante germinal que la van a situar en un síndrome de cáncer hereditario. La que sigue, por favor. En nuestro hospital tenemos una gran cantidad de pacientes con cáncer. Cada año tenemos aproximadamente 300 niños nuevos. Ha cambiado un poco también con la pandemia y hubo algunos cambios en la prevalencia. Sin embargo, ahorita ya estamos viendo cifras similares a las previas a la pandemia. Tenemos algo que es muy poco frecuente,
tal vez por ser, evidentemente por ser un centro de referencia. Tenemos más tumores sólidos que leucemias, lo cual no es común. Todos aquellos que han visto niños con cáncer saben que lo más común es las leucemias, principalmente las linfoides agudas o linfoblásticas. Nuestra incidencia, bueno, nuestra epidemiología es diferente. Y tenemos una clínica de supervivientes que se inició en 2018, pacientes que ya están en vigilancia, que, bueno, hasta la actualidad van 658 pacientes que están dentro de esta clínica, no son no únicamente los pacientes que han tenido supervivencia, pero los que se han podido integrar a esta clínica. Sin embargo, no han sido estudiados genéticamente. La que sigue, por favor. Ahora, estas son las causas de hospitalización en nuestro hospital, en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, en el 2020. De 7,600 hospitalizaciones que tuvimos, si pueden ver, las primeras dos causas son tumores y malformaciones congénitas. De aquí la relevancia de un servicio de genética en nuestro hospital. 2,600, aproximadamente 2,600 hospitalizaciones por cáncer en el hospital y 1,400 hospitalizaciones por malformaciones congénitas. La que sigue, por favor. Se ve un poquito mal, pero igual en mortalidad. De la mortalidad intrahospitalaria, también la mortalidad, la primera causa son los tumores, las neoplasias, el cáncer, con 43 casos de fallecimientos en el 2020 intrahospitalarios, más los que fueron extrahospitalarios. Y la segunda causa, y nuevamente, malformaciones congénitas, anomalías cromosómicas o deformidades, como está clasificado en el CIE-10. La que sigue, por favor. Y ahora, ¿por qué es tan importante que un genetista clínico esté siempre de la mano del equipo de oncología en los pacientes con cáncer? En un estudio que se realizó en familias de pacientes de cáncer pediátrico en Nueva Zelanda y en Australia, publicada en el 2020, se vio que los pacientes tienen un gran interés por conocer la causa del cáncer de sus pacientes. 35% de los familiares reportó que para ellos sería muy importante tener acceso a un genetista, y 40% refirió haber no recibido una información clara sobre el cáncer de su paciente. Esto pues nos habla que inclusive en un sistema de salud que tiene una alta prevalencia de, tal vez no una gran cantidad de genetistas, pero sí es un sistema de salud mucho más, digamos, con más recursos que el nuestro, también los pacientes están teniendo estas, digamos, deficiencias en su atención. Y esto, pues obviamente en nuestro medio sería, pues suponemos, mayor. También se tienen muchas ideas erróneas. El 20% de los pacientes que no tienen una predisposición elevada al cáncer, ya sea que sus variantes sean somáticas, de forma estocástica o por alguna exposición ambiental, tienen la idea de que pueden heredar el cáncer. Y 55% reportó información suficiente acerca del riesgo de la descendencia, ¿no? Entonces, justamente esta habla sobre la imperiosa necesidad de que un genetista clínico esté acompañando a los oncólogos. La que sigue, por favor. Nos dimos a la tarea de, junto con la doctora Carolina Tamayo, que es nuestra nueva jefa de residentes de genética, que este es su proyecto de tesis, de hacer un proyecto clínico de cáncer hereditario, ya que no se tenía una clínica de cáncer hereditario en el Hospital Infantil de México, a pesar de ser una enfermedad con una alta prevalencia en nuestra institución. Se realizó un formato de historia clínica que en otro momento les presentaré más de detalle. La que sigue, por favor. Gracias. Estamos enfocados en la historia familiar del paciente, aquellos pacientes que tengan dos malignidades en la niñez, que no sea secundaria la segunda a la quimioterapia, como explicó el doctor Granados, pues los insultos por la quimioterapia también predisponen a segundas neoplasias, que están muy bien relacionadas con qué tipo de agente alquilante, etcétera, es el que, y el tiempo en el que se dio la segunda neoplasia, así podemos distinguir que está asociado a la quimioterapia. También que un familiar de primer grado, que sean padres, hermanos. Aquí están explicados de forma muy clara, no para genetistas, está explicado para médicos en general, porque son aquellos que nos van a referir a los pacientes a la clínica de cáncer hereditario.
que un familiar de primer grado esté diagnosticado con cáncer antes de los 45 años, o 2 familiares de segundo grado con cáncer antes de los 45 años, que sea de la misma rama familiar, y para eso también es muy importante que el genetista tenga esta atención de hacer un buen árbol genealógico, porque pues muchas veces no puede que ser que no estén relacionados los pacientes y no se cumple este criterio. O que también los padres del niño estén relacionados entre sí, o sea, que sean consanguíneos. La que sigue, por favor. También hay ciertos tipos de tumores, ciertos tipos de neoplasia que estén presentes independientemente de la historia familiar o de la histología, requieren que se estudie molecularmente a los pacientes, ¿no? Entonces, hay muchos, como por ejemplo el hepatoblastoma, el mismo tumor de Wilms que ya se hablaba también. El retinoblastoma es un ejemplo muy claro de estos, pero pues hay muchos, ¿no? Entonces tenemos esta lista. La que sigue, por favor. También al final comentaba que un cáncer de la edad adulta, por ejemplo, un cáncer colorectal, que recientemente hemos tenido 2 pacientes con cáncer colorectal, que es en el hospital, que es algo muy poco frecuente en niños, ¿no? Esto se presenta, como ustedes bien saben, en la edad adulta. También pacientes que tengan, como decíamos, 2 malignidades, una de inicio antes de los 18 años. Un niño con cáncer y anomalías congénitas, todos conocemos algunos síndromes que están relacionados a cáncer, como el síndrome Beckwith-Wiedemann, alteraciones en caderinas, etcétera. Entonces, cualquier paciente con cáncer y malformaciones congénitas requiere estar valorado por la Clínica de Cáncer Hereditario de nuestro hospital, y pacientes que tengan una excesiva toxicidad al tratamiento, ya que se ha visto que también variantes germinales en ciertos genes pueden producir que la respuesta a la quimioterapia sea excesiva. La que sigue, por favor. Y pues bueno, hicimos este bonito póster. ¿Cuándo referir a tu paciente a la Clínica de Cáncer Hereditario? Aquí doy crédito a la doctora Carolina Tamayo y al doctor José Alfredo Ramírez del INR, que estaban rotando juntos en el INCAN con la doctora Vidal. La doctora Silvia Vidal, que nos hizo el favor de hacer una revisión de los criterios clínicos, al igual que yo también hice una revisión, y a la diseñadora gráfica Mariana Rocha, que pues hace muy buen trabajo, nos gustó mucho, ya lo pegamos por todos lados del hospital. La que sigue, por favor. Y ya vamos a hablar sobre los hallazgos moleculares que hemos hecho nosotros en nuestro laboratorio. Recientemente, tan reciente como la semana pasada, hicimos la segunda corrida en el secuenciador, en el cual ya incluimos 12 pacientes con cáncer que incluimos en nuestra clínica. Estos pacientes fueron las sondas que se utilizaron para captar el DNA de los pacientes y enriquecerlo. Fueron las ondas de TrueSight de Illumina y TrueSight de Hereditary Cancer, que busca alrededor de 130 tumores, 130 genes, entre genes supresores de tumores y oncogenes. Y de nuestros 12 pacientes, ¿me pueden dar la que sigue, por favor? Quiero resaltar estos 2. Son 2 hijas de una madre que es vista en el INCAN y que tiene síndrome de Li-Fraumeni. Ustedes saben que por la forma en la que se ven los pacientes en el INCAN no se ven pacientes que no tengan cáncer, únicamente ya los que tengan diagnóstico de cáncer. Y pues nosotros hicimos el estudio molecular a estas hijas de este paciente, y afortunadamente fueron negativas para la variante TP53 que tiene la mamá, además de que tampoco hubo ninguna otra variante germinal que fuera a producirles un síndrome de cáncer hereditario, y pues esto es un hallazgo muy importante para la familia. La que sigue, por favor. También un paciente con leucemia linfoblástica aguda, que ustedes saben que es el tipo más frecuente de cáncer en niños, tenía la historia de que su mamá tiene cáncer de mama a una edad temprana. Lo incluimos en la primera corrida de estos pacientes y tiene una variante en TP53, entonces ya una variante previamente descrita, patogénica, entonces ya, y es germinal, y sabemos que este paciente pues tiene un síndrome de Li-Fraumeni. Esto ya nos permitirá estudiar más a la familia, ver quién más pudiera estar en riesgo de cáncer y darle un seguimiento específico y un manejo más adecuado, evitar radiación con tomografías, etcétera, o evitar terapia con radiación. Cuando en el caso de este niño. Y así todos los pacientes que metimos han tenido relevancia el resultado que tenemos, ya que independientemente de que se encuentre una variante patogénica que lo clasifique como un síndrome de cáncer hereditario o no, el no tenerla también
pues es un hallazgo muy relevante para el manejo y el seguimiento de nuestros pacientes. La que sigue, por favor. Ahora les voy a hablar muy brevemente sobre la experiencia que ya hemos tenido en tratamiento. Afortunadamente, también gracias a la industria farmacéutica y los programas de acceso a pacientes de uso compasivo, hemos podido tener 3 pacientes en manejo con selumetinib o Koselugo. Este es un inhibidor selectivo de MEK, que es una cinasa de la cinasa de MAP. La dosis que se está utilizando en estos pacientes es dosis de 25 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal al día y está indicado específicamente en neurofibromas plexiformes sintomáticos. Hemos tenido muchos pacientes con neurofibromatosis con tumores malignos de la vaina del nervio periférico o neurofibromas plexiformes no sintomáticos y no entran dentro de los criterios para el manejo de estos pacientes. Tuvimos afortunadamente el acceso a este programa a través de la plataforma CliniGen de la industria farmacéutica. Sin embargo, actualmente estamos muy tristes porque ya está cerrado el ingreso de nuevos pacientes. Teníamos ya en fila otros 3 pacientes con neurofibromas plexiformes que lamentablemente ya no pudimos ingresar, ya que ya se cerró el programa. La que sigue, por favor. Y nada más voy a presentar esta foto de esta paciente, esta es de ayer, la foto de la semana 11. Es una niña con neurofibromatosis tipo 1, que vemos su neurofibroma plexiforme abarca desde cuello y toda la extremidad superior. Y vemos que a las 11 semanas, aquí tengo a las 11 semanas creo que no apunta esto, bueno, en la imagen de la izquierda, vemos la foto en la que claramente está de menor volumen la mano que tiene el neurofibroma plexiforme. Ya se hizo también la resonancia magnética volumétrica, estamos ahorita esperando la interpretación de imagenología, pero la familia refiere funcionalmente una gran mejoría. La paciente no podía levantar su mano, tenía que levantarla con el uso de la otra mano, con la mano izquierda, y actualmente a 2 meses, casi 3 meses de iniciar el manejo, ya puede levantar su mano por ella misma hasta 90 grados, lo cual pues nos tiene muy ilusionados y esperemos que tener más resultados y presentárselos una vez que tengamos más avances de este protocolo. Los otros 2 niños que también tenemos en el manejo han reportado mejoría. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué queremos lograr? Queremos lograr medicina personalizada en nuestro hospital, planeación del manejo médico a partir del diagnóstico genómico, principalmente en cáncer, sin embargo, en muchas otras enfermedades nos gustaría poder llegar a esto. Tratamientos específicos, evitar quimioterapias innecesarias o conseguir terapias blanco, como la que hablamos previamente. Asesoramiento familiar, ya que los familiares que no tengan riesgo biológico muchas veces tienen estas ideas erróneas y genera mucha ansiedad. Entonces, el asesoramiento genético per se es una intervención que puede ser mucho más útil para la familia, muchas veces que ciertos manejos, inclusive quirúrgicos. Entonces, no me canso de resaltar la importancia del asesoramiento genético en los pacientes con cáncer y tendríamos que tener pues estudio en todos. El que sigue, por favor. Nuestras metas a futuro es justamente concretar la aplicación de la medicina personalizada, ya sea en cáncer infantil como en otras patologías de origen genético, en todos nuestros pacientes. Ahorita lo que estamos luchando es por también no solamente buscar variantes germinales, sino también ya iniciar junto con el servicio de patología, variantes somáticas y biopsia líquida, buscar variantes germinales en el 100% de nuestros pacientes en genética. Ahorita, bueno, en el hospital, como diría, hacemos 300 pacientes al año, es muy factible, necesitaríamos más apoyos, obviamente, para obtener los recursos para lograrlo, pero estamos seguros que lo vamos a lograr en algún momento. Aumentar la colaboración intra e interinstitucional. Tenemos ya muy buenos laboratorios dentro del hospital, como el del doctor Granados, con el que colaboramos mucho, pero ustedes lo saben que dentro de los institutos nacionales de salud, la colaboración entre laboratorios de investigación y clínicos, pues muchas veces no es la mejor. Seguimiento de la edad adulta en otros hospitales, justamente como comentaba la doctora Alejandra Reyes, también para los pacientes
de diferenciación sexual, también para nuestros pacientes con cáncer en diferentes institutos. El que sigue, por favor. Aquí solo me queda agradecer pues a todo el equipo del Departamento de Genética, a nuestros residentes, a personal de laboratorio, obviamente a nuestros médicos adscritos, a la doctora Mirena Estacerán, a la doctora Constanza, a la doctora Ale, al doctor Flores, a la doctora América, que también por aquí debe de andar. Aquí está. Esta es una foto de ayer con nuestros nuevos flamantes residentes que ya se encuentran aquí, celebrando el Día de las Enfermedades Raras. Y pues antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, quisiera nada más terminar con un último tema que nos va a presentar la doctora América Villaseñor. Si puede acercarse, por favor. La doctora América Villaseñor es médico adscrito de nuestro Departamento de Genética. Ella es genetista por el Hospital Infantil de México y está haciendo actualmente su doctorado también ahí en el Hospital Infantil de México. Y la doctora nos va a hablar de un tema sorpresa que ahorita se los vamos a hablar. Gracias por la presentación. Buenas tardes a todas y todos. Si me permiten, comenzaré esta charla tan especial con una frase. La ciencia no solo es discípula de la razón, sino también del romance y la pasión. Lo anterior fue dicho por el físico teórico, astrofísico y divulgador científico Stephen Hawking en septiembre del 2010, en una entrevista para la revista Parade, que se distribuye cada domingo en distintos periódicos de Estados Unidos. Como saben, Hawking no solo es un gran representante de la ciencia, sino de la vida. Este tipo de individuos que inspirarán durante muchos años a otros por su entrega al conocimiento y su aplicación en la vida de las personas. Esta expresión pronunciada en un ser humano que representó tanto se ajusta muy bien a las necesidades de la práctica de la genética médica. En la atención a pacientes, en el proceso diagnóstico de enfermedades raras, en el consejo genético, en el proceso de publicación de artículos y en el desarrollo y término de un proyecto de investigación, se requiere de romance y pasión. A pesar de que muchos de quienes hemos dedicado a entregar nuestras vidas a esta disciplina no leamos textualmente sobre estas emociones en los libros médicos y artículos, sabemos que existen y hay personas que, como Hawking, no solo no temen mostrarlas con lo que hacen, sino que las contagian. Hoy me llena de honra hablar de una persona que ha superado todos esos límites y que ensalza nuestra labor. Una mujer que nos inspira todos los días con palabras sabias, que no solo nos hace mejorar en nuestro trabajo cotidiano, sino también como individuos. La doctora Constanza García Delgado. La doctora García Delgado nació el 8 de junio de 1953 en Mexicali, Baja California. Fue su romance por la ciencia lo que la llevó a dejar su lugar natal y hacer un compromiso de vida al estudiar medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara. No fue una decisión fácil. En realidad, ella deseaba tener una carrera que le permitiera encauzar a las personas desde su foro interno. Inicialmente pensó en psicología, pero gracias a algo que ella define como circunstancias del destino y al consejo de su padre, inició sus estudios en medicina en 1970. En esa fecha, poco faltaba para conocer a su gran mentor, el doctor Mario González Ramos. El doctor González fue una linda casualidad en la vida de la doctora Constanza. Los dos se conocieron en un vuelo cuando ella cursaba el segundo semestre de la carrera. Tenían muchas cosas en común. Ambos nacieron en el norte de la República, él de Coahuila y ella de Baja California. También compartieron gusto por la clínica, la enseñanza y la investigación. La doctora Constanza reconoce que fue él quien le sembró la semilla de la genética. Él estudió química farmacéutica en Saltillo y medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM y realizó su educación de citogenética y genética en el extranjero, al lado de grandes personajes como Tijo y Víctor McKusick, y fundó nuestro querido Departamento de Genética en 1971.
6 años más tarde, el 15 de abril de 1977, la doctora García ingresó al Hospital Infantil para realizar el curso de especialización en pediatría y siguió con la especialidad de genética médica, y a partir de entonces, el Hospital Infantil Federico Gómez se convirtió en su segundo hogar. La hija del doctor González, la bióloga Elda Lucía González Rivera, fue más que una compañera para la doctora García. Con sus conocimientos de citogenética, creó este laboratorio en el Departamento de Genética. También logró recopilar una serie de fotografías de fenotipos de pacientes, de alteraciones citogenéticas, entre otras. Estas fotografías, que en su momento quedaron como diapositivas, sirvieron como legado en ilustraciones de libros de genética publicadas por el doctor Mario, y actualmente serán digitalizadas para cumplir un proyecto liderado por estas dos grandes mujeres de ciencia, el Atlas de Genética. ¿Qué sigue, por favor? La doctora Constanza no se ha detenido. Se ha preparado en áreas de epidemiología clínica, bioética y ética médica. Se ha desempeñado en diversas actividades en el área de investigación. Ha publicado más de 30 artículos en revistas internacionales y ha escrito varios capítulos de libros relacionados con la genética clínica. Ha supervisado más de 20 tesis de especialidades de genética médica y pediatría, y ha dirigido o coordinado varios proyectos de investigación como caracterización de pacientes con desórdenes del desarrollo sexual por cariotipo molecular, determinación de las variantes en el patrón de impronta genómica en la región 11p15, en patologías pediátricas, tipo síndrome de Silver-Russell, Beckwith-Wiedemann, tumor de Wilms y hemiperplasia, entre otros. Además, ha formado parte del Comité de Ética que evalúa los proyectos de investigación en el Hospital Infantil Federico Gómez. La doctora ha tenido una gran experiencia en la docencia. Ha coordinado las clases y actividades académicas de los residentes de genética de nuestra sede y es profesora de genética médica para alumnos de pregrado de la Facultad de Medicina de la UNAM desde el 2006. El próximo 15 de abril, la doctora cumple 45 años de servicio en el Hospital Federico Gómez. Durante todo este tiempo, confiesa, lo que le ha sorprendido más dentro de nuestra profesión es el progreso, ver que existe tratamiento para algunas enfermedades que antes eran incurables, como es el caso de las enfermedades lisosomales. Es reconocida por todos por aportar su calidad humana entre sus colegas y pacientes. Sus compañeros nos sentimos seguros y tranquilos cuando ella está presente en el consultorio. Su experiencia y sabiduría se reconoce fácilmente cuando los pacientes, después de platicar con ella, salen agradecidos, sabiendo qué les ocurre en su cuerpo y cómo pueden cuidarse. Dice ella, trato de ponerme en el lugar de los pacientes. Hay que decir la verdad humanamente, además de que ésta tiene que ser comprendida, que los pacientes se entiendan. En sus palabras, su mayor satisfacción es haber ayudado a muchos niños y sus familias. Y es que en 45 años, cientos de niños y familias han podido conocer a la doctora y llevarse un pedacito de ella. Antes de finalizar, me permitiré ahora decirles otra frase. Esta vez de la propia doctora García. ¿Que a quién admiro? Admiro a todas las mujeres que son buenas mamás y buenas profesionistas. Y sobre todo admiro a las mujeres que, a pesar de la adversidad de su medio, sacan adelante a sus hijos. Querida doctora García, usted ha sido un ejemplo a seguir para las mujeres que hacen ciencia. Ha sabido combinar la práctica de la medicina y la genética con una vida plena, porque además de los artículos publicados, los proyectos realizados y tantos pacientes atendidos, es madre de 2 hijos exitosos y tiene 41 años de un matrimonio feliz. En lo personal, agradezco que este año en el que me convertí en madre, también cuente con una guía como la suya. Usted es y será mi gran maestra en genética y en la vida. Quiero pedir un aplauso a nombre de todos esos pacientes y a sus familiares a los que les ha guiado, de tantas generaciones de residentes de pediatría y genética que le han aprendido, los muchos colegas, compañeros de trabajo que nos hemos sentido honrados de formar parte de su equipo
y de sus hijos y amigos, quienes fueron mis cómplices para algunas anécdotas que aquí expuse. Doctora Constanza, todo el equipo actual de genética le agradece por iluminar así nuestros caminos. Gracias por tanto. Sí, ¿verdad? Acá. La queremos mucho, doctora, y estamos muy orgullosos de usted y todo lo que ha logrado. Y pues no puedo más que agradecer las excelentes palabras que dio la doctora América Villaseñor, que se quedan cortas para el gran humanismo de usted y todas las enseñanzas, a pesar de ser pues maestra de todos nosotros. Le agradecemos y le queremos mucho. Muchas gracias, doctora. Por último, no sé si el doctor David Cervantes todavía haya tiempo para preguntas o respuestas. Sí, claro que sí. Buenas noches a todos. Les pediría si los ponentes y también la doctora Constanza pueden pasar al estrado para preguntas y comentarios y felicitaciones tal vez por el día de hoy, doctora. Qué día tan increíble para tener nuestra segunda sesión de la asociación. Y bueno, primero nada más quisiera comentar algo rápido sobre una aclaración que se tiene del acta de la votación. En el acta, bueno, comenté que había 36 votos a favor y 36 en contra. En realidad fueron 36 votos a favor y 14 en contra, solo para tenerlo muy claro. Voy a hacer algunas preguntas que surgen en línea y si también alguna persona del público quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta, sé que también hay muchas ganas de hacerlo, entonces trataré de ser breve. El doctor Francisco Javier Sánchez Ansaldo pregunta: saludos a todos y me alegra que la sesión se realice de manera mixta. Felicidades, Juanita. En un segundo comentario de la doctora Jazmina Arteaga Vázquez del Instituto Nacional de Nutrición, comenta: felicidades por la iniciativa y el éxito de la implementación de la secuenciación del exoma. Sin duda redundará en beneficio de pacientes. Suerte para la consideración por parte del INSABI. Mucha suerte. Y también comenta: los pacientes con trastornos de la diferenciación sexual referidos por ustedes al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, por mayoría de edad, serán bien recibidos por parte de genética. Además de comentarios, tenemos una pregunta del doctor Carlos Alberto Venegas Vega. Dice: felicidades por la presentación. Una pregunta para la doctora Alejandra Reyes. Dentro del grupo de pacientes estudiados con trastornos de la diferenciación sexual 46XX, SRY negativos, ¿qué variantes, bueno, qué SNVs o genes candidatos han identificado? Muchas gracias, doctor, por la pregunta, por el interés en este proyecto que es tan interesante.
Lo presenté de manera muy general, porque si no íbamos a tardar mucho, pero de estos pacientes, de los genes que hemos encontrado, bueno, voy a platicar que en todos los pacientes se revisaron los genes que previamente han sido relacionados con los pacientes ovotesticular SRY negativo, 46XX, se revisó muy bien WT1, SOX9, NR5A1, los genes provario como respondina 1, WNT4, beta-catenina. En ninguno de estos clásicos que ya han sido reportados se encontró una variante. Las variantes que han sido encontradas han sido en genes que o bien se ha visto en modelos murinos que participan en el desarrollo testicular, o que sabemos que en los humanos se expresan en las células de Sertoli en este tiempo. Por ejemplo, del paciente 6, que es el que tenemos menos variantes, al final del filtrado tenemos 2 variantes, encontramos una variante en el receptor similar a insulina. Esta variante nos llama mucho la atención porque aun cuando no ha habido aún ningún paciente con esta patología relacionada a este gen, cuando está alterado en modelos murinos, sí causa genitales atípicos. Y este gen también se expresa en las células de Sertoli durante la determinación testicular. Entonces, como se podrán dar cuenta, puedo hablar muchísimo del tema, pero es bueno, un poco de lo que hemos encontrado. Muchas gracias, doctora. Adicional a la pregunta del doctor Venegas, me gustaría saber con esta, digamos, esta identificación de esta variante probablemente patogénica en SPRY4 en el caso de Klinefelter, la sugerencia, digamos, sería que cuando encontremos una alteración de genitales en un paciente con Klinefelter que, pues, digamos, no está explicado por esto, tenemos que buscar otras alternativas, ¿no? Sí, definitivamente. Siempre buscar otras alternativas cuando el paciente presente unos genitales atípicos. Es decir, es normal que puedan presentar hipospadias, es normal que puedan presentar criptorquidia, pero si ya son unos genitales atípicos, definitivamente debemos de buscar que ahí hay algo más. Muchas gracias, doctora. Hay una pregunta de María de los Ángeles Castillo García. Dice, en caso de que en primer nivel se detecte alguna alteración en tamiz neonatal ampliado, si el paciente no es beneficiario de algún servicio institucional, ¿dónde debe ser referido? Gracias. Siempre, bueno, el sistema de referencia y contrarreferencia es muy importante tener en cuenta cuáles serían las enfermedades vistas en un tercer nivel. Aquí, por las cuestiones de gratuidad, no podemos ver pacientes con ISSSTE o con IMSS en el hospital. Entonces, cualquier paciente que no tenga seguridad social y el médico, ya sea de primero o de segundo nivel, sospeche una enfermedad que requiera atención de tercer nivel, el Hospital Infantil de México, siempre y cuando obviamente sean pacientes menores de 16 años, podrán acudir a la consulta, a la preconsulta, en la que se valorará si se tiene, primero se valorará si se tiene o no seguridad social y posteriormente se valorará si es necesario que se vea en el Hospital Infantil de México. De no ser así, también hay muchas instituciones de segundo nivel excelentes en nuestro hospital y que en nuestro país y que pudieran estar más cercanas al lugar de origen de los pacientes. Entonces, pues realmente el médico tendría que valorar cuál sería la necesidad del paciente. Y complementando la pregunta, yo sé que muchos también tienen la inquietud de estudios colaborativos con todos los proyectos que increíblemente han montado. Entonces, quisiera preguntar si existe alguna posibilidad desde ese punto de vista. Definitivamente esa es la intención. Justamente con IMSS, ISSSTE, Pemex es un poco más difícil por la cuestión de la gratuidad, de la ley de gratuidad del INSABI, que entró en vigor en diciembre de 2020, y se solicita por parte de la dirección del hospital que haya un convenio. Entonces, con cualquier convenio simplemente es la cuestión de trabajarlo y por supuesto que se puede colaborar con cualquier institución. Simplemente aquí sí vamos a requerir, antes lo hacíamos de forma mucho más relajada y hablada prácticamente, pero en la actualidad con las cuestiones del INSABI se necesita tener un convenio. Pero si existe, por supuesto. Gracias, doctor Rodrigo. Una pregunta para el doctor Granados de parte de la doctora Sara Frías. Dice, doctor Granados, si la mutación es en un solo alelo, entonces se debería expresar las dos formas de la proteína beta-catenina y no ver solo verdes o rojos.
si no una combinación, quizás un amarillo. Sí, definitivamente vemos, por alguna razón sí vemos amarillos, pero muy poquito. Es decir, le parece que la célula en algún momento decide si expresar o no expresar el otro. Ciertamente en tumor de Wilms particularmente se han descrito células heterocigotas y homocigotas también a nivel somático. Entonces, eso es bastante curioso. Pero digamos, en el tumor que examinamos nosotros, vimos, sí, parches amarillos, sí, células amarillas, pero la minoría parece ser una decisión más bien binaria por alguna razón. Es decir, nadie ha hecho esto, nadie jamás, nunca, en ningún lugar. Entonces, esto es completamente nuevo y es lo que estamos encontrando. ¿Qué significa? En eso estamos. Muchas gracias, doctor Granados. No sé si antes de pasar a comentarios hay alguna pregunta del público. El doctor Moisés Fiesco. Hay un micrófono. ¿Sí? Perdón. Ya, gracias. Buena tarde a todas y a todos. Soy Moisés Fiesco y felicidades primero a todos por las ponencias. Tengo algunas dudas. Bueno, la primera es, estos dos pacientes que nos presentó la doctora Mirena, ¿no? Con la variante NF1B y AKTB, son síndromes de predisposición a cáncer. En realidad, o sea, osteosarcoma, por ejemplo, ¿no? En F1B. ¿Han considerado que estos pacientes ingresen a la clínica de cáncer hereditario? O sea, inclusive antes de que presenten algún tipo de cáncer, buscar síndromes que tienen una alta predisposición a cáncer, como anemia de Fanconi, para que puedan ingresar a la clínica e inclusive se pueda evaluar la evolución de la enfermedad. Sí, claro, muchas gracias por el comentario, Moy. Sí lo estamos considerando y desde luego estos pacientes, bueno, apenas estamos identificando estas variantes. En cuanto decidamos en conjunto que sí es la variante, después de hacer la segregación, vamos a ingresarlos a la clínica, darles el seguimiento que necesitan, ¿no? Y referirlos a los servicios que hay. Afortunadamente en el hospital están todos los que requerirían, ¿no? Para ese fin. Voy a hablar un poco más acerca de esto. Efectivamente, pacientes de clínica de cáncer hereditario tenemos muchos. De hecho, pacientes ya hay detectados con síndrome de Li-Fraumeni en el hospital, por lo menos unos 5 o 6. Tenemos pacientes con muchos, por ejemplo, con neurofibromatosis. Ahorita tenemos ya con estudio molecular alrededor de unos 25. Sin embargo, aquí lo que incluimos en la plática de hoy son los estudios moleculares que hicimos en nuestro laboratorio. Sin embargo, ya tenemos resultados de estudios moleculares de muchos otros laboratorios, tanto colaboraciones, por ejemplo, con Invite o con otros laboratorios dentro del Hospital Infantil de México también. Perfecto, muchas gracias. Otro es con respecto al paciente que nos comentaron con Klinefelter y genitales ambiguos, bueno, atípicos. Recientemente conocí 2 casos de Klinefelter y genitales atípicos y en ambos casos lo que se encontró era un mosaico con una línea celular 49,XXXY. Entonces la pregunta es, ¿descartaron mosaico pensando que a lo mejor una alteración de dosis génica con más X pudiera sí estar asociada y explicar directamente la presencia de genitales atípicos? Sí, antes de meterlos al exoma se hizo FISH, se analizaron muchas más células y se pudo, al menos en sangre periférica, descartar el mosaico. Ok, perfecto. Muchas gracias. Y también con respecto al abordaje, el algoritmo de abordaje de genotipificación de estos pacientes con desarrollo sexual diferente, no me pareció ver que dentro del algoritmo estuvieran los pacientes sindromáticos. O sea, si es sindromático, ¿se aborda de otra manera? O sea, ¿no se entra directamente aquí? Los pacientes sindromáticos entrarían en ya sea XX, otros diagnósticos. Ahí incluimos otros defectos enzimáticos, los XX testicular o testicular, los pacientes sindrómicos. Y en los XY, también dentro del tercer rubro que ponemos otros diagnósticos, ahí definitivamente también se incluirían pacientes sindromáticos o con otras alteraciones, que de hecho ya tenemos algunos de estos que se van a analizar próximamente. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Excelentes presentaciones. Gracias. Sí. Perdón. También, gracias, una aclaración también que tuve un error en mi
En mi presentación, la paciente con Lifraumeni no es paciente del INCAN, es paciente de la Fundación para Cáncer de Mama de FUCAM. De FUCAM. Por eso es que no se le hizo el estudio molecular a los portadores, a las probables portadoras a las hijas. Nada más quería hacer esa aclaración. Muy bien. Bueno, ahora vienen todos, no sé si alguien más tenga alguna pregunta antes de eso. Ahora vienen toda la bola de felicitaciones para la doctora Constanza y me voy a permitir leer cada una de ellas porque cada una vale mucho la pena. De parte del doctor José Elías García Ortiz, dice felicidades a todos los ponentes y felicidades a la doctora Constanza, muy merecido el reconocimiento. A la doctora, de la parte de la doctora Sara Frías Vázquez, felicidades doctor Rodrigo Moreno por todos los logros personales y de su grupo y en especial a la doctora Constanza. La maestra Alicia Beatriz Cervantes Peredo dice felicidades al Departamento de Genética del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Un gran abrazo, Constanza, un merecido homenaje. La doctora Berta Molina Álvarez dice felicidades a todo el grupo. La doctora Casmina Arteaga Vázquez dice enhorabuena, Constanza, felicidades por tu trayectoria y sobre todo por tu calidad humana. Un fuerte abrazo para ti. La doctora Berta Molina dice un abrazo enorme, muy cariñoso a nuestra querida Constanza, un homenaje muy merecido. El doctor Ronnie Kersenovich dice merecido homenaje a la doctora Constanza, se le quiere y se le admira. La doctora Doris del Carmen Pinto Escalante, un cálido abrazo a la doctora Constanza, un reconocimiento muy merecido, aplausos. La doctora Nancy Monroy Jaramillo dice felicidades, doctora Constanza, un abrazo. La doctora Mónica Elizabeth Quintana García dice bravo para Connie, felicidades. La doctora Rosa María Hernández Camacho, muchas felicidades, doctora Connie. La doctora, el doctor Enifer Santana Hernández, felicidades, doctora, por su gran trayectoria para admirar. La doctora Patricia Greter González dice, querida Constanza, muchas felicidades, muy merecido reconocimiento. Te mando un gran abrazo con mucho cariño. La doctora Rosa María Arana Trejo dice, felicidades, Constanza, y a todo el grupo de genética del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. El doctor Ernesto Antonio Sierra, felicidades, doctora Constanza, admirable. La doctora Verónica Morán Barroso dice, muchas felicidades. La doctora Mabel Cerrillo Hinojosa dice, felicidades, Constanza, un abrazo. La doctora María Georgina Arteaga Alcaraz dice, felicidades, doctora Constanza. La doctora Leda Carolina Torres Maldonado, abrazo largo, amigos del infantil. Luz María Garduño Zarazúa dice, hermosa semblanza, muchas felicidades, doctora. El doctor Ricardo Meléndez Hernández dice, felicidades a todo el Hospital Infantil de México Federico Gómez por su magnífica aportación y logros científicos, en particular a la doctora Constanza, saludos. La doctora Patricia Greter nuevamente dice, muchas felicidades al super equipo del Hospital Infantil de México. La doctora Victoria del Castillo Ruiz dice, muchas felicidades, Constanza, por este reconocimiento. El doctor Enrique Adrián Martínez Cervantes dice, muchas felicidades al equipo. Y finalmente la doctora María de Los Ángeles Castillo García dice, felicidades a los investigadores. Entonces, muchas gracias, doctores. Brindémosles un gran aplauso, por favor. ¿Puedo hablar 2 segundos? Y la doctora, por favor. Créanme que fue una súper sorpresa, nunca lo imaginé. No sabía por qué estabas aquí, Lucy, pero tú tomaste algunas de esas fotos. Solamente, para mí no hay peor cosa que una gente que no sea agradecida. Yo siempre agradeceré a tu papá y a ti el que yo haya llegado al Hospital Infantil de México, que es mi segunda casa, al Departamento de Genética, donde he estado, para mí es un honor el estar ahí. Y pues ahora sí que la semilla sembrada por tu papá rindió frutos, aquí están. Y yo creo que yo me siento tan orgullosa del trabajo que están realizando todos los jóvenes. Jóvenes, también tú. Entonces, sí. Muchas gracias a todos. No creo ser merecedora de esto, pero muchas gracias. ¿Cómo no? Muchas gracias. Si gustan. Ya no puedo ni hablar. Ya no puedo ni hablar. Y presento a la doctora Juana Inés Navarrete para asuntos generales finales. Ah, no, pues.
palabritas que quiero decir de la doctora, que la conozco desde hace mucho. No solo es un excelente médico a la cual admiro como médico genetista, le tengo mucho cariño, sino que es una persona humana, encantadora, siempre tiene sonrisas, siempre, como nosotros los humanos, ¿no? Siempre hay eh, pleitos, envidias, que sí, que sí no. Ella nunca, ella siempre una sonrisa hermosa, conciliadora, siempre con hermosas palabras hacia los demás. Me siento muy honrada de ser su amiga y me siento muy feliz que le hayan hecho ese homenaje tan bonito y muy merecido. Entonces, sí, pido un último aplauso para ella, la quiero mucho. Y bueno, y los felicito a al gran equipo del Hospital Infantil. Y ahora sí, ya de asuntos generales, si me pasan la diapositiva, así seré muy breve porque ya hay que ir por lo menos a tomar un cafecito en este frío. Entonces, la que sigue, por favor, es recordarles que va a haber un curso de residentes del 2 al 8 de marzo, de las 6 a las 8, que más que nada que es un curso es para que los chicos que van a presentar su examen presenten dudas, preguntas, lo que quieran, que sientan que están un poco fallas, pues con mucho gusto. Sí, nosotros, no fue idea nuestra, ya sé que no se dice, pero yo siempre he dicho que mi pecho no es bodega, lo siento. Entonces, no fue idea nuestra, fue idea de la mesa anterior, o que fue los primeros en hacerlos, y nosotros, bueno, pues nos lo heredaron, fue así como un último de fast track, pero vamos a hacer todo lo mejor por ayudarlos y hacer este curso de la mejor manera. La otra, bueno, recordarles que hasta el 31 de marzo son las cuotas anteriores y a partir del 1 de abril ya serán las nuevas cuotas para los que quieran pagar y que no sufran el aumento de acuerdo a los salarios mínimos. La próxima sesión va a ser el 5 de abril de 2022 y le va a corresponder al doctor Gildardo Zafra. Entonces, bueno, esperemos que venga, porque él está en Querétaro, o no sé si va a ser en Querétaro. Luego veremos eso, pero espero, yo ya quiero que todas sean presenciales, pero bueno, vamos a ver, voy a hablar con el doctor Zafra. Pero sí para invitarlos cordialmente. Y recordarles que vamos a tener simposios educativos, los invito a participar con mucho gusto, todos los que quieran y lo sugieran, bueno, pues encantados nosotros, ¿no? Pues, lo armamos, es algo que está armando ahorita la actual mesa directiva, pero como siempre les he dicho, a mí no me gusta ser que nosotros nada más solitos, esta asociación, yo siempre la voy a ver, por lo menos en estos años, como la casa de todos, por igual. Unos chiquitos, otros grandes, otros viejitos, tenemos paciencia, ¿verdad? Pero bueno, es la casa de todos. Entonces, aquellos que quieran y se les ocurra y que hacer un seminario, vengan con nosotros, hablen y lo armamos, ¿sí? Encantados. Y participen también, que hacemos el próximo seminario, lo que vamos a hacer sobre nuevas herramientas en diagnóstico molecular. Ya les estaremos diciendo, invitándolos y encantados de que participen con nosotros. Y cualquier otra cosa, ¿quiere alguien decir algo? Bueno, pues muchísimas gracias. Yo agradecerles mucho. La de las cuotas, sí, qué mal, la de los dineros. Es que a mí como me choca hablar de dineros, pero sí son importantes. La que sigue. Esas son las cuotas, las nuevas cuotas. Ay, qué mala, miren como que me chocan los dineros. Sí. Y soy hija de economistas, ¿eh? Bueno. Entonces, estas son las nuevas cuotas y también los hicimos, pues, de acuerdo al salario mínimo. Entonces, los que quieran pagar a la antigua, pues, córrale, y los que no, pues pueden pagar la nueva cuota, ¿no? La que sigue, yo creo que ya será la última. Bueno, son las sesiones, ¿sí? Como van. También todo aquel que quiera una sesión, bueno, aquí está, pues puede acercarse y decir, yo quiero una sesión, con mucho gusto, ¿sí? Faltan todas las del año que entra. Entonces, sí, muy democráticamente, y si no, si quieren hacer algo más de seminario, sección extraordinaria, encantados también. Ya les dije que es la casa de todos, entonces todo aquel que quiera hablar, exponer, encantados. Más nos dicen. ¿Y la última? Ya, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Y por otra vez, muchas felicidades a la doctora Constanza.
Los invitamos a un café y unos bocadillos en el lado del jardín, por favor, si gustan pasar. Y para que se animen los que son virtuales la próxima vez venirse presencial, tendremos más sorpresas preparadas. Hasta luego.